Eh, Esto ya lo saben, ¿no? Que es para tener más confiabilidad, hacer mantenimiento a uno de ellos mientras el otro está funcionando. Y hay más también, ¿no? Hay más que están, no podrían revisar. Las aplicaciones de motor síncrono puede ser la industria y en lugares, específicamente, un motor síncrono puede servir en lugares donde se tenga poca, mm, no se tenga disponibilidad de potencia activa, ¿no? Ya que el motor síncrono puede generar su propia potencia activa. Y el compensador, las aplicaciones es como un banco de capacitores, ¿no? Solo es variable. Eso puede ser y también ayuda a mejorar la robustez del sistema con su inercia, los diagramas, igual dibujado, capacitivo, inductivo, no era a un lado nomás. Es igual, no creo que haya entendido. El ejercicio 2 igual, ¿no? Hemos hecho un ejercicio parecido, este hemos hecho, ¿no? Igual lo les voy ahorita. El 3 el ejercicio es, si lo que estaba viendo, que como que no se puede resolver un dato, eso, ahí vamos a intentar resolver ahora eso más, y si no, en el resto del día más voy a buscar una solución, si es que no, al parecer no tiene soluciones. Y el 3 el 4 era el más sencillo, ¿no? Solo pedía, hemos hecho de hecho un examen en clase similar, ¿no? Prácticamente era igualito, esta curva igual, te pedía los mismos datos y el único que cambiaba, el único inciso era el voltaje del C, ¿no? Pero igual lo hemos dicho teóricamente cómo se resolvía esto, ¿no? Que era mm, poner nomás la potencia C. Y no sé, me podrían decir cómo les ha ido ustedes, si han podido resolver o... ¿Cuál, perdón? Quise ver, sí que les ha ido mal. Ya, para el final, sobre más ejercicios de, así como en tres parecidos, pero unos que sí se pueden solucionar. Mm, yo pienso que sí estaba accesible las tres preguntas, la 1, la 2 y la 3 sí estaba, ¿no? Porque hemos resuelto el 2 hemos resuelto ejercicios iguales, prácticamente iguales, solo eh, con datos diferentes. ¿No? Y el 4 también, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio 2 primero, que estaba aquí. El ejercicio 2 dice que es un generador síncrono, ¿no? De 32 MVA. Ahorita voy a dejar de compartir. Ya aquí estoy, ¿no? En el 2 que es un generador síncrono de 32 MVA. Eh, Tensión 10.5 y COSFI 0.85 XS, o de distancia síncrona, 2.5 POs, alimenta una carga de 20 megavatios, dice, ¿no? Y un COSFI de 0,9. Calcular la tensión inducida por el campo y el ángulo de potencia, ¿no? Para una cierta condición, para esa condición, ¿no? Que me da. Y luego, si se mantiene la potencia de salida constante y se aumenta la excitación en un 15%, me dice, ¿no? Algo que me estaban diciendo, creo que ayer, a ver, allá. Aquí, como todos los datos me están en valores, en OPUs, en valores que están en su dimensión, podríamos haber convertido esto, ¿no? La tensión, el único valor que me daba era no XTC, estaba en PU, podríamos llevar a ohms, ¿no? Primero se calculaba la base, aquí estaba ya solo los datos, luego esta otra parte les voy a explicar después. Entonces, podemos calcular primero la impedancia de base.
Eso. 3.44 ohmios haría. No, se supone, ¿no? Que si tensión que está en KB al cuadrado se va a volver mega, ¿no? Y con mega de abajo la potencia ah, aparente se va eliminando. Entonces, 3.44 ohmios. XS sería XS en PU por Z de base, ¿no? Ya, serían ohmios. Entonces, inicialmente, primero, antes de los incisos, nos pide calcular la tensión inducida y su ángulo de potencia, ¿no? Aquí con la fórmula, aquí ya la estaba calculando, es esa. La fórmula ya la conocen ustedes, ¿no? Era la potencia que conocemos, la fórmula, ¿no? Potencia de la carga, raíz de 3 por la tensión nominal por el factor de potencia, ¿no? ¿No? 20 megavatios era la potencia de la carga, el raíz de 3, 10.5 por 10 a la 3 y el factor de potencia. Y previamente aquí he sacado ya el ángulo del factor de potencia, ¿no? Eh, de seguidamente se calculaba la tensión inducida a EF con la fórmula, aquí arriba la voy a anotar. Esta fórmula cabe recalcar que solo es para generador, ¿no? ¿Está? Y aquí yo ese dato estaba resolviendo, pensaba que no estaba en PU. Es raro, ¿no? Porque normalmente la reactancia síncrona no pasa más de 2 ohmios, 3 ohmios. Y tal vez aquí se equivocó igual, pero igual va a estar el resultado. Igual se puede resolver con esto, ¿no? Que era 8.613. Y es 0.5, eso va a ser el cálculo de vuelta. 3, 3. No sale una tensión mucho mayor porque la reactancia síncrona es muy grande, ¿ya? 14.25. Ahí. Y aquí lo mismo, ¿no? También 14.53 por esto, no sé si se acuerdan. Me dice, eh, si se mantiene constante la potencia de salida y aumenta la excitación en un 15%. De hecho, en clases que eso, igual hemos resuelto ejercicios, que si se aumenta un 15% la excitación, saben que la tensión inducida EAF depende prácticamente de la excitación o de la corriente de campo, como quieran llamarla, o la excitatriz, ¿no? Entonces, si se aumenta 1.5 veces o 15%, entonces también se va a aumentar un 15% la tensión inducida EAF, pero solo su magnitud, ¿no? El ángulo de potencia va a cambiar. Entonces, la magnitud ya podemos calcular con eso, ¿no? Aquí está lo anotado, EAF2. Este EAF1 solo su magnitud por 1.15, ¿no? 16, 15.
1639 el resultado, solo su magnitud. Ahora, para calcular mm, su potencia o su ángulo de potencia, podemos utilizar la fórmula de potencia, esta fórmula, ¿no? La fórmula de transferencia de potencia, ¿no? Que es esta. Entonces, ahí estaba la fórmula, despejamos delta, seno de delta, y nos va a quedar esta ecuación, esta de aquí. Y reemplazamos los datos, ¿no? Aquí también tengo que cambiar este 2.5 por 8.71. Ahí. No todos los datos lo he reemplazado nomás. Aquí BT, como esta fórmula es monofásica, por eso está multiplicando por 3 aquí. Aquí está, por 3. Todos los datos tienen que ser datos de monofásicos, ¿no? Tanto EAF como BT. EAF ya sabemos que es una tensión monofásica, entonces emplazamos el mismo valor, ¿no? O sea, ¿no? Aquí estaba, cambio esto, que es 16,59, ¿no? 16,39. 16,39 por 10 a la 3, que está porque estaba en KB, ¿no? Por 10 a la 5, pero se divide, ¿no? Esto se divide entre raíz de 3, ya que el BT que tengo inicialmente es 10.5, pero esto es tensión de línea, entonces lo divido entre raíz de 3. Si esto estaba dividiendo por la ley de Sanger-Stevens, luego se puede poner aquí arriba, ¿no? Aquí arriba está, raíz de 3, pasa a multiplicar arriba, ¿no? Estaba dividiendo en el denominador, puede pasar a multiplicar al numerador. Entonces ya lo saben ustedes. Entonces, podemos hacer este cálculo y calcular el seno de delta. Eso sale a 0,578. A ver cuánto sale despejando, sacando el arco seno. A ver. Sale 35 grados, ¿ya? Está bien, es lógico, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya se había dicho igual, cuando aumenta la excitación, si dice que aumenta la excitación y el ángulo del caso 2 siempre va a salir menor, ya que estamos aumentando la excitación, estamos aumentando la potencia de activa, ¿no? Que va a suministrar el generador, entonces el ángulo de potencia se va a disminuir, ¿no? Entonces aquí sería 16, los 16 que nos calcula que dio 16,39 y ángulo 35,31. Aquí no se cambia el ángulo de signo porque es generador, ¿no? Ya les había dicho eso. Igual. Y para dibujar lo que nos pide, podemos calcular o podemos calcular la cociente, ¿no? Para hallar el ángulo de phi, ¿no? ¿Ve? Y esa es la fórmula, está despejado netamente solo de aquí. Está de esta corriente de aquí, ¿no? De eso despejamos la cociente. Estaba. Y está, de aquí despejan la cociente. Y lo que está anotado aquí, ¿no? Despejando la cociente. Claro que aquí es AF2, ¿no? Ahí solo reemplazamos valores, ¿no? Tensión AF2, ya lo tienen. BT también. BT, recuerda que BT tiene que ser igual, de fase, ¿no ve? Y JX, igual que igual tenemos, ¿no? Entonces, 16 menos
Entonces eso sale 1.466, ¿no? Eso sale. Y aquí aguantamos, ¿no? Menos 37,665. Claro. No solo se necesitan esos valores para dibujar sus diagramas, me pedía los diagramas vectoriales para ambas condiciones funcionando en el generador y la curva de capacidad del generador en ambas condiciones. Entonces esto lo puedo dibujar aquí abajo. Eh, el diagrama vectorial solo en uno va a dibujar el mismo. Primero siempre se inicia con VT, se había dicho, ¿no? VT. Seguidamente podemos dibujar la cociente. Voy a estar con azul. Y tenía un ángulo de menos, el caso uno menos 25 grados. 45, 25, por ahí, más o menos. Veinticinco grados. Después podemos dibujar la tensión EAF1 y el ángulo de potencia es 20, ¿no? 25 menos por ahí. Y por último, las caídas, ¿no? Como en este caso no había resistencia de armadura, era más sencillo, ¿no? Entonces, otra X que sería. Aquí esto tiene que ser perpendicular, por ahí quedaría. Otra X que sería. No es el diagrama para el caso, ¿no? Para el caso 2 vamos a dibujar sobre el mismo. Entonces, como les había dicho aquí, aquí está. Si la excitación aumenta un 15% y la potencia es constante, y yo también en el clase les he dicho que hay ciertas condiciones, ¿no? Que van a ser constantes, como por ejemplo el BT va a ser constante, XS va a ser constante, que no me dice, solo me dice que aumenta un 15% la excitación. Entonces, lo que tal vez no sería constante o sería variable, lo que cambiaría sería variable, pues vamos a poner aquí, sería el delta, va a haber un delta 2, va a haber un EAF 2, va a haber la magnitud de la cociente también, ¿no? Cociente de armadura y el cos phi también se va a mover. Esas va a haber, esas ya las he hecho en clase, ya deberían saber. Entonces, tenemos que dar en cuenta que solo BT va a ser constante, ¿no? Y también, si se acuerdan, se he dicho en clases, y está también en el libro, que esta altura es proporcional a a un alfa veces la potencia, ¿no? Es proporcional.
prácticamente no es altura. Entonces, si la potencia no aumenta, entonces esa altura tampoco tiene por qué aumentar. Si la potencia no ha aumentado, entonces no va a aumentar. Y les había dicho también que lo mismo pasa aquí con la cociente. Un alfa a veces con esa altura, esa pequeña altura de la cociente, es una alfa a veces la potencia reactiva que está suministrando. Entonces, como está cambiando la excitación, se supone que modificando la excitación podemos modificar la potencia reactiva, ¿no? Entonces, se va a modificar esa altura. Y esto aparte también es un alfa veces la potencia, ¿no? Esta distancia horizontal es un alfa veces la potencia que está suministrando el generador, ¿no? Entonces, como no se ha modificado mmm, la potencia, estas dos alturas, por ejemplo, estas dos distancias, no se pueden modificar, tienen que mantenerse constantes, ¿no? Si habíamos dicho que EAF entonces se va a modificar, por ejemplo. Este sería, no, porque supongamos que este entonces no se puede mover más arriba. Lo que sí puede modificar volviéndose hasta aquí o retrasando sobre esta línea nada más, ¿no? Este es el movimiento que puede realizar ahí, o hasta más aquí, digamos, pero no puede aumentar esta ni bajar tampoco. Lo mismo con la cociente. Puede moverse sobre este eje, solo sobre el eje Y sería, ¿no? Sobre el eje de las ordenadas, pero no puede aumentar de este lado hacia el eje de las abscisas. Entonces, sabiendo eso, y también conociendo algunos datos que están aquí arriba, y el ángulo, si se dan cuenta, ha disminuido, ¿no? Era 20, ahora es 17. Entonces, para que disminuya el ángulo, obviamente tiene que moverse hacia este lado, hacia la derecha, ¿no? Entonces, por ahí más o menos sería. F2, ¿no? Y bueno, aquí, este de aquí, y este es F2. Delta 2 es 17,66 grados. Lo mismo con la corriente, ahora el ángulo ha aumentado, menos 37, entonces solo se puede mover sobre un eje. De hecho, no puede moverse hacia este lado, ¿por qué? Porque estaríamos reduciendo el ángulo y queremos aumentar. Y tampoco más aquí, porque a este lado sería un ángulo positivo, ¿no? Tiene que bajar nomás. 25, por ahí, lo vamos a poner. Y a 2, este sería un phi 2 de 37 grados. 37,6 grados. Y por último, las caídas, ¿no? En, en la en la distancia síncrona, JX, S y A2. No, ese sería, ¿no? El diagrama completo, modificado en un solo diagrama, ¿no? Dibuje un solo diagrama vectorial para ambas condiciones. Aquí está, ¿no? En el mismo diagrama tendrían que haber puesto los dos así. Ese es el diagrama. Y después me pedía también la curva de capacidad, ¿no? Del generador para ambas condiciones de operación. Eso lo vamos a hacer aquí.
Solo dibujan inicialmente y entonces, como nos dice dibujar la curva de capilar, supongo que nos pide ubicar los puntos de operación, ¿no? Para cada uno para cada uno de las condiciones de operación, dice, ¿no? Entonces, nos podemos copiar esto tal vez. De aquí podemos calcular en condiciones nominales, ¿ya? Condiciones nominales. Necesitamos saber la potencia compleja, ¿no? T más J Q. La potencia se puede calcular fácilmente, ¿no? Igual hemos hecho este por el factor de potencia. Este que es 32 por 0,85, que es el factor de potencia, ¿no? 27,2 megavatios. Y para la potencia de activa hay muchas fórmulas, puede ser potencia por seno de phi, pero de todos modos hay que calcular phi, ¿no? Entonces phi podemos calcular aquí. Treinta y uno punto setenta y ocho grados. Eso, con la potencia 27,2 que teníamos. Entonces, ¿sale? Y esa sería, ¿no? La potencia compleja. Eh, 27,2 más J, 14,32, ¿no? Y eso tendríamos que llevar a valores en PU, solo tendríamos que dividir entre la potencia nominal, que es 32 MVA, ¿no? Cn. Entonces, ese en PU podemos poner aquí. 27,2 0,85 más J 0,44,7. Esa sería la potencia compleja en Perú. Entonces, con eso podemos ubicar, ¿no? Aquí. Si este es 1, y se sabe que este es 1, y este también es 1, 0,85 sería por aquí, ¿no? Más o menos. Y 0,44, la mitad más por ahí. Entonces, ya se había hecho con una flecha.
No, está mal dibujado el este. No sé, ahí sería. A ver, aquí es la mitad. Aquí es la mitad de 75. Por aquí sería, ¿no? 0,85. Por ahí 0,44. Bueno, 44. Ese sería ese nominal. O podemos poner. eh, y este es el factor de potencia, ¿no? Que era, o el ángulo phi, 31,78. Claro. Pero eso no es necesario anotarlo. Ahí. Entonces, hay que hacer después seguidamente los otros casos, ¿no? Caso uno, donde la potencia era 20 megas, ¿no? En ambos casos son 20 megas. Aquí está. Solo lo que cambia es el factor de potencia. Entonces, caso uno, ese nominal, ese nomás, no sería ese nominal. 20 más, más la potencia, ¿no? Más la potencia de activa. En el mismo caso que aquí, Q, que es la potencia por el seno de phi, les había dicho, es 20 y el seno de phi. En el caso uno aquí está anotado, phi es menos 25,84. Entonces reemplazamos eso, 25,84. Aquí, el seno de 25,84. Entonces, a ver, 8,717 más J, 8,717. Y ahí lo mismo hay que dividir entre la potencia nominal. Esto sale 0,2724. Esto 0,60. ¿No? Está en PEUs y eso ya se puede dibujar, ¿no? 0,85, 0,75. Por ahí sería, ¿no? 0,625. Y 0,27 sería por la mitad más o menos, por ahí. 0,27. ¿No? Ese sería el caso uno, podemos ponerlo aquí. Caso uno así. Y el caso 2 con otro color, con azul haremos. El caso 2 lo mismo, este que es 20 más J, hay que calcular igual la potencia de activa. 20 por el seno de 25, o en este caso era, ¿cuánto era aquí? El phi era
37,605, ¿no? 37, 605. Eso, 12, ¿ya? 12,204 más J, 12,4. Lo mismo esto hay que dividir entre la potencia aparente. 20 de 20 era 0,65, no 0,65. Más J, 0,38. Lo mismo ubicamos con azul. Por ahí sería, ¿no? A ver. 38. Su magnitud en convierte igual. Este sería el caso 2. ¿Cuáles serían los puntos de operación para ambos casos? Y solo ahora eso. Ubicar los puntos, dibujar el diagrama. Podrían haberlo hecho si quieren completar, ¿no?, los límites eh, eh, de armadura, los límites de rotor, pero creo que no era necesario en este caso, porque solo ubicar, ¿no? Dibujar la curva de capacidad del generador para ambas condiciones de operación. Ya esto era la primera pregunta. Ahora, pasando a la pregunta, ¿tienen dudas sobre el 1 o sobre la pregunta 2? ¿Tienen para poder responder? Si no, entonces ejercicio 3. El ejercicio 3 lo vamos a ver al último, ya que les voy a explicar por qué pienso que no se puede resolver. Y pasamos primero al 4, que estaba muy sencillo, ¿no? Voy a agrandar un poco más para poder. Como esta tabla, de hecho, hemos hecho este ejercicio igualito, ¿no? También en la clase presencial que hemos tenido, la única clase, y también les he mandado igual la foto, ¿no? De los resueltos de ese ejercicio. Eh, Toda esta tabla, se han de dar cuenta que está en PUs, entonces es mucho más sencillo todavía, ¿no? Si está en PUs, pues, para poder resolver. Dice que es un generador síncrono de 32 MVA también, y tensión 10 kV esta vez, de frecuencia, conexión estrella, factor de potencia 0,85, resistencia de armadura, y nos pide determinar las reactancias síncrona no saturada, las reactancias síncrona saturada y el voltaje en bornes del generador, ¿no? Y se desconecta súbitamente la carga nominal del generador. ¿No? A partir de la siguiente gráfica. Entonces, para el inciso A, que saturado o no saturado, síncrono no saturado, ¿no? XS no saturado. En ese caso era EAF, la fórmula sobre cociente de cortocircuito, ¿no? Para esa tensión, para esa, para esa tensión EAF, ¿no? Entonces, cuando es no saturada, se tiene que podían elegir de cualquier punto, ¿no? Siempre y cuando en la curva de cualquier punto de la curva de circuito abierto, que es esto, pero de la parte lineal, ¿no? A ver, podemos elegir, no se ve bien aquí, pero esto, por ejemplo, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1, ¿no? Este de aquí. Entonces, podemos elegir 0,4 si se parece. ¿Dónde está? A ver. 0,4.
Ahí, ¿no? Y hacemos intersectar lo mismo abajo. Ahí más o menos sería. Sería ahí, pero también a este lado está marcado. Ahí. Este lado me dice que es la cociente sobre la cociente nominal y la tensión sobre la tensión nominal. Entonces, este lado serían los valores de cociente, ¿no? En PUs. Como está en PUs, EF, hemos elegido 0,4. Ya no se necesita dividir entre x de 3 ni nada. Y la corriente eh, también tenía que estar en PUs y está en PUs, ¿no? 0, 15, 16, 18, 17 más o menos sale, ¿no? 0,17 sería esto a lo que me refiero. 0,17. Ahí, ¿no? 0,4 sobre 0,17. 2,353 PUs. Ya eso sale. Como todo está en PUs, la respuesta también va a ser en PUs. El inciso B me dice XS saturado. Y la fórmula es BT esta vez sobre y de cortocircuito. Esta vez lo podemos hacer con verde. BT tendría que ser 1, ¿no? Justamente ahí. Hacemos intersectar lo mismo aquí. Y ahí. Ahí. No, y esto debe ser 0,204, 0,48 será, ¿no? Sí, 0,48. Lo mismo, me va a ser convertir, era 1 sobre 0,48. ¿Está? Listo. ¿No? Esa es la relación de síncrona saturada. Y el último, inciso, el 3, me dice, el voltaje en bonos del generador si se desconecta súbitamente la carga del generador, ¿no? A partir de las gráficas, dice, ¿no? Las gráficas en la carga nominal, me dice, ¿no? Para calcular esto, primero tendríamos que calcular bueno, no, con la cociente, ¿no? La cociente nominal que estaría aquí. Eh, a ver, aquí está. Cuando la potencia está funcionando a su potencia nominal, cuando la potencia, cuando la potencia, cuando un generador o un motor, puede ser cualquier máquina, está funcionando a su potencia nominal, se supone que la cociente también es su nominal, ya que la potencia prácticamente, o una forma de ver en qué estado, o en qué porcentaje de cargabilidad se podría decir que está el generador, es viendo la cociente, ¿no? Si la cociente está en su nominal, entonces está funcionando a su nominal. Eh, esto que es la cociente, la curva de cortocircuito, esto sería, por ejemplo, un PU sería su cociente nominal, ¿no? Entonces,
No, o sea, sí se puede hacer en PU, ¿no? De hecho, les he dicho, a ver, no es necesario cambiar a ohmios, ¿no? Resolver este porque la tabla, esta curva, estos ensayos están hechos en PU, ¿no? Aquí me dieron estator I sobre IN, U sobre UN, ¿no? En esta parte me dice. Aquí, ahí. Entonces, esa cociente y todo está en valores de PU, ¿no? Entonces, aquí sería, por ejemplo, también sería aquí la cociente, ¿no? Vamos a más adelantito para que se pueda ver. Ahí sería la cociente justamente nominal, ¿no? Como me pedía, decía a través de la curva. Ahí es cociente nominal. Entonces, para esa cociente nominal, eh, ¿cuánto tiene que estar la tensión EF? Aquí está. Podemos hacer intersectar, así va igual, ¿no? Aquí está. ¿No ve? Y es 1.2, 1.34, ¿no? 34. Esa sería la tensión EAF, ¿no? Vamos a entrar aquí, EAF nominal. Ya entonces, la tensión nominal, acá a potencia nominal, esa sería la tensión EAF, esa sería la corriente, solo tenemos la magnitud. Entonces, podemos anotar aquí, ¿no? La ecuación, sí. mm, BT es igual a EAF, si se dan cuenta, ¿de acuerdo? Menos RA más JXS por IA. No, eso es para un generador, ¿no? ¿No? Esa es la fórmula. Entonces, si me dice que la carga se desconecta súbitamente, entonces se supone que la corriente va a ser cero, ¿no? Oh, perdón, cero. Si esto es cero, todo esto también se va a hacer cero. Entonces solo me queda una igualdad, ¿no? Que BT va a ser igual a EF. Y me pides cuál es el voltaje en voltios del generador si se desconecta súbitamente la carga, ¿no? Eso sería eh, el voltaje en Bornes si se desconecta súbitamente la carga. De la curva, porque en la curva hemos calculado, EAF era 1.34, ¿no? PUs por parte, obviamente. Entonces, tenemos que BT va a ser ese valor, ese mismo valor, 1.34. Esa es la respuesta, ¿no? Me dice, porque me decía a partir de las gráficas, ¿no? Se puede calcular igual, por ejemplo, esta tensión, con la ecuación, ¿no? Tendríamos que calcular primero aquí la corriente, ¿no? La corriente de armadura. Y se puede calcular, ¿no? Cuando tenemos la potencia aparente, tenemos el factor de potencia, tenemos la tensión nominal, se puede calcular la corriente y con la corriente calcular la tensión EAF, ¿no? Tenemos de distancia, ¿está? Es BT más RA más J XS, ya. Supongamos que hemos calculado la cociente.
BT sería 10, ¿no? 10 kb sobre raíz de 3. RA es valor. O poner aquí mejor un PU, ¿no? En BT un PU, ya que estamos hablando todo en PUs. Y XS sería utilizar las reactancias síncronas no saturadas, es igual así dicho. Estas reactancias se utilizan porque hemos calculado. Y la cociente de armadura que se calcula lo llevan a PUs, igual. Y ya pueden calcular EAF, ¿no? Se desconecta la carga y eso es igual. Eso sería, ¿no? Pero como aquí me dice calcular con la gráfica, a partir de la siguiente gráfica, está más fácil, ¿no? Ese sería el 3. ¿Tienen dudas sobre esto? O el ejercicio 4, perdón. Y así no, pasaremos al 3 ahora sí. Este ejercicio no lo he hecho, ¿no? Ya que es con pérdidas de cociente. Pero si podían revisar en los finales que les he pasado, para que tal vez ahí había parecidos, pero igual no había uno similar que este, no. Que había uno, en realidad sí había uno similar, pero que he puesto yo que no se podía disolver, ¿no? Donde, por ejemplo, en este caso te daba la potencia de salida del generador o del motor, ¿no? Y aquí solo les da la potencia de entrada, pero igual de todos modos hace falta un dato. Dice, un motor síncrono trifásico de 90 kilovatios y 380 voltios, resistencia de armadura de 0.057 PUs y una reactancia síncrona de 0.54 PUs. Las pérdidas mecánicas y de excitación pueden suponerse igual a 6 kilovatios. Las pérdidas mecánicas serían la de rozamiento, de ventilación, ¿no? Y las pérdidas de excitación serían las pérdidas magnéticas, ¿ya? Cuando el motor funciona a plena carga, dice, ¿no? Esas serían las pérdidas. Con una excitación equivalente para una cociente de armadura o para generar una FEM inducida en terminales de 380 voltios. Determine el ángulo de potencia, la cociente de armadura y el factor de potencia y el rendimiento del motor, ¿no? Ya aquí he notado yo los datos. ¿Está? Y lo que inicialmente primero me pide es calcular el ángulo, ¿no? El ángulo de potencia. Y esta fórmula igual lo he anotado. Le he anotado en clases. Lo que sí no he notado era esto, ¿no? Que pensé que no iba a entrar. Esta fórmula, estas son las pérdidas en la armadura, ¿no? Pero como normalmente nunca nos daba resistencia a esta armadura, no era necesario, ¿no? Entonces, en este caso esto sería cero, pero en esta caso sí nos daba resistencia de armadura. Y esta corriente, otra particularidad, es que esta corriente tiene que ser la corriente de armadura, pero solo su parte real, ¿no? Ya que va a haber dos, se descompone la corriente de armadura en dos, ¿no? En su parte real y su parte imaginaria. Entonces, para la potencia activa solo se toma en cuenta la parte real, ¿ya? Entonces, aquí estaba esta corriente IA, sería, aquí lo he dibujado, aquí en un ladito, parte real sería esto, ¿no? IA coseno de phi. Entonces, al intentar calcular la cociente, nos vamos a dar cuenta que esa es la fórmula de cociente, ¿no? No tenemos cos phi. Entonces, podríamos pasar a multiplicar cos phi a este lado, como lo he hecho aquí, ¿sí? Y reemplazar solo potencia y lo demás, ¿no? Y nos va a dar 1136.74 amperios, ¿no? Reemplazando la potencia, que era 90 kilovatios, la potencia de entrada, de ahí de 3 y la tensión de línea, ¿no? Entonces, en la ecuación de la potencia de entrada, que es la potencia de salida, más las pérdidas mecánicas, más las pérdidas magnéticas, más las pérdidas en el cobre, ¿no? Más las pérdidas en el cobre. Eh, Potencia de salida no tengo. Potencia de entrada es un dato, ¿no? Que me dice 90 kilovatios. Potencias mecánicas
las pérdidas mecánicas, las pérdidas magnéticas son los 6 kilovatios que me dicen, ¿no? Y eso reemplazo, ¿no? Las pérdidas, ¿no? En el cobre, que sería la fórmula, ¿no? De, ¿qué me falta actualizar? IA coseno de pi por RA. No, y reemplazo aquí, ¿no? IA coseno de phi he calculado, ¿no? 136,74. Entonces, eso se reemplaza aquí, en esta fórmula, bueno, aquí, ¿no? Por RA. Entonces, todos los valores, por ejemplo, los puedo reemplazar, ¿no? Aquí estaba. Entonces lo voy a buscar. Ahí no. Los puedo reemplazar. O así va a estar reemplazado, ¿no? Pero, y calcular así la potencia de salida, ¿no? Pero lo que sí no se puede calcular o reemplazar es la RA, ya que esta RA está en PUs, ¿no? Y no podemos reemplazar, porque está en PUs, porque esos valores son valores de normales, o no están en PUs. O tendría que estar la cociente también, esta cociente tendría que estar en PUs. Pero para calcular la cociente, si yo quiero llevar toda a PUs, por ejemplo, lo que necesito es, o las potencias igual se las puedo llevar, ¿no? A PUs, solo que tienen que estar todo en necesito la potencia aparente, ¿no? Para poder calcular la cociente nominal o la cociente de base, o para calcular la impedancia de base, ¿no? O tal vez si quisiera llevar esta resistencia de armadura a ohmios, ¿no? Y ese es el valor que no me da, que no se puede, no me da el valor, entonces no puedo reemplazar este valor, sería incorrecto. Entonces, lo que yo he planteado es que podemos convertir, por ejemplo, hacer un pequeño artificio. Si queremos llevar a PUs, por ejemplo, tendría que dividir esta potencia. Espera un momento. Ya. Sería dividir entre la potencia nominal, ¿no? Esto también. Lo dividimos, esta potencia está en PUs, esto también ya está en PUs. Y esta cociente habría que llevar a valores PUs también. Y para se divide entre la cociente de base, ¿no? O la cociente nominal, como quieran llamar. Esta es la cociente de aquí adentro, solo esta parte. Entonces quedaría así, ¿no? Más este 136,74 al cuadrado. Aquí abajo escribir la cociente de base, que sería Sn sobre un nominal. No, ya está todo en PUs, el R igual está en PUs. Quedaría esto, sino 90.10 a la 3 sobre Sn. ¿No? Y aquí podría simplificar, ¿no? Las potencias nominales, las potencias aparentes. Y esto, por ejemplo, la tensión nominal es un valor sería 1, ¿no? 1 al cuadrado. No 1 al cuadrado, ¿no? Sería 300 al cuadrado. Entonces sería reemplazar, pero me va a quedar aún siempre SN, ¿no? Un SN y no puedo, me va a faltar un ¿no? Eh, una ecuación más planteada tal vez, ¿no? Porque me va a quedar en función, esta ecuación va a quedar en función de dos variables, ¿no? Pout, que es la que quiero hallar, y SN, pero SN tampoco es dato. No ese es el problema que aquí, ¿no? Es que ha surgido, ¿no? Otra manera tal vez sería, como dice, esto me ha confundido también, eh, lo que dice las pérdidas,
las pérdidas de cambio sin excitación, que pueden ser más las pérdidas ya del cobre. Pero en este caso desaparecería todo esto. Eso sería cero. Entonces, no, todo esto sería el valor. Entonces sí puedo calcular la posibilidad de salida. Y ya con eso sí se puede calcular el rendimiento, ¿no? Solo un valor, pero la corriente no la voy a calcular para calcular el ángulo de potencia, ya que más ecuaciones podemos anotar eh, EAF, por ejemplo, este valor, esta ecuación, BT menos RA para el motor, ¿no? JXS y A. Esto es un valor, esto es un valor, esto es un valor, pero la cociente no la tengo, ¿no? Y este valor, esta cociente tiene que ser complejo, ¿no? Y aquí lo máximo que puedo llegar es a tener la cociente, su magnitud, su ángulo tampoco la tengo. Otras ecuaciones, por ejemplo, más ecuaciones, la ecuación, esta ecuación, que es donde solo toma en cuenta una ecuación lineal, ¿no? De transferencia de potencia. BT, tengo, ¿no? Como está en PUs, tengo, está en PUs, también tengo, pero este valor tampoco la tengo, ¿no? La potencia sí la tengo. Igual me queda en función de dos variables, ¿no? La ecuación, entonces tampoco se puede calcular aquí. ¿No? Es lo que les decía, que falta un dato, probablemente falta un dato para resolver este ejercicio.